Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Wilson Castañeda, él es defensor de derechos humanos y actual presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. Hoy hablaremos sobre el tercer informe del comité titulado Fragmentación de la Guerra e Integralidad de la Paz. Razones para la no repetición, y discutiremos los retos y avances y recomendaciones clave para garantizar la paz en Colombia. Wilson es un destacado defensor de derechos humanos con una trayectoria ejemplar en la promoción de la igualdad y el reconocimiento de los derechos LGTBIQ+, la equidad de género y la construcción de paz en nuestro país. Hoy lidera el CSM, un organismo esencial en el seguimiento de las recomendaciones para evitar la repetición del conflicto armado. El tercer informe aborda temas como el alcance de la paz total, la inclusión de las negociaciones de actores históricamente marginados, la reparación a las víctimas y las prioridades para garantizar la paz estable y duradera. Vamos a analizar esos puntos a profundidad. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Wilson Castañeda. Wilson, gracias por aceptar esta invitación. A ti, Iván, muchas gracias, y muchas gracias al país que sigue interesado en que se mantenga el legado de la Comisión de la Verdad para que las grandes atrocidades del conflicto armado no se repitan. Wilson, para quienes no están familiarizados, ¿por qué es tan relevante el Comité de Seguimiento y Monitoreo en este momento en nuestra historia del país? Hay dos datos claves que las colombianas y los colombianos debemos tener claros frente al informe de la Comisión de la Verdad. En el mundo entero, los países que han tenido conflicto armado, dictaduras y crisis democráticas le han apuntado a comisiones de la verdad para esclarecer las razones de esta. En Colombia hemos tenido varios intentos de comisión de la verdad muy cercano a diferentes opciones de diálogo que hemos tenido. Esta Comisión de la Verdad, que nace fruto del diálogo entre las FARC y el gobierno en el año 2016, tiene dos asuntos como lecciones aprendidas de otras comisiones de la verdad. La primera es que, además de entregarnos un informe que fue conocido en el año 2022, en el mes de junio, que responde a la pregunta ¿qué generó el conflicto armado en Colombia?, que está respondido en 10 tomos, en la Comisión de la Verdad también se hace una pregunta, y la hace con la ciudadanía cuando estuvo haciendo su informe, y es la pregunta de cómo hacer que esto no se repita. Y para responder a la pregunta de cómo hacer que esto no se repita, se construyó un solo volumen de hallazgos y recomendaciones que está en orden a decir cuáles fueron los principales hallazgos de estos años de confrontación y qué recomienda la ciudadanía para que esto no se repita, que en total son 220 recomendaciones. Pero además de ello, en segundo lugar, la Comisión de la Verdad, para que estas recomendaciones no terminen siendo letra muerta, si bien no son vinculantes jurídicamente, sí toma la decisión desde que se hace la negociación en La Habana entre el gobierno y las FARC, y que está recogida en el decreto ley que estipula toda la arquitectura de la paz, es que una vez se conociese el informe final de la comisión, como venía con recomendaciones, se creara un comité de seguimiento y monitoreo con una duración de 7 años para que este comité vele porque estas recomendaciones efectivamente empiecen a ser parte de la agenda de la transformación social de Colombia. A partir de ese mandato es que nuestro comité, que funciona desde el 8 de agosto del año 2022, ha venido entregando al país diferentes análisis e informes de cómo estas 220 recomendaciones están hoy buscando a través de una hoja de ruta hacer que estas atrocidades no se repitan. En ese tercer informe, ¿cuáles son los avances más significativos que se han logrado en la implementación de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad? Iván, mientras que en el primer informe nos concentramos en contarle a la opinión pública de qué manera el actual gobierno, denominado por sí mismo el Gobierno del Cambio, asumía las recomendaciones, y en el segundo informe hacíamos énfasis en algunos avances del legislativo y el ejecutivo en materia de implementar las recomendaciones, en este tercer informe queremos concentrarnos en el llamado más estructural que tiene el informe de la Comisión de la Verdad, y es lo que en su momento la Comisión llamó la paz grande. La Comisión es consciente de que el informe de la verdad y el acuerdo de paz se está haciendo en medio de una confrontación que pervive en el país, porque la paz no se logró en el 2016 con todos los actores armados, sino con un actor, el más importante o el más significativo en acciones en su momento, y lo que hace la Comisión de la Verdad es hacer un llamado para que las
otras estancias que están en confrontación con el Estado, pues también busquen un diálogo y garanticemos lo que ha llamado la Comisión una paz estable y duradera. Y lo llamó puntualmente un llamado a la paz grande. Lo que hace este tercer informe, que conocerá la opinión pública, es que de las 220 recomendaciones, hay 20 recomendaciones específicas que le dan a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional tareas puntuales para avanzar en materia de esa paz grande, y lo que hacemos es hacer una revisión cómo avanzan esas 20 recomendaciones, con 3 claridades, Iván. La primera claridad: la gran apuesta que tenemos hoy en Colombia, más cercana a la paz grande, es lo que el gobierno de turno ha llamado la paz total. La paz total, como política del gobierno de Petro y Francia, es una respuesta del Ejecutivo a este mandato de la Comisión de la Paz Grande, y está conformada por 9 acuerdos que bien sabe la opinión pública que hoy están avanzando. Entonces, lo primero que hacemos es poner un lente en esta apuesta del gobierno de Petro de la paz total y verificar eso cómo responde a la paz grande. En segundo lugar, la paz grande tiene un fuerte vínculo con mantener los acuerdos establecidos en el acuerdo de paz, valga la redundancia, firmado entre el gobierno y las FARC en el año 2016. Entonces, lo segundo que hacemos es poner la lupa como las lecciones aprendidas del acuerdo de 2016 y las problemáticas identificadas en el 2016, si bien son otros grupos armados, hay una realidad estructural que les es común, se están abordando con ese conocimiento que se tuvo en el 2016, y que no se pretenda creer que empezamos como de cero cuando ya hay un agregado que da el acuerdo de paz del 2016. Y en tercer lugar, la paz grande tiene un fuerte vínculo con el segundo mandato que tiene la Comisión de la Verdad, que es la paz territorial, y es que efectivamente esa paz grande que permita cerrar los conflictos que perviven hoy en Colombia nos permitirá evaluar en los territorios si efectivamente hay una pacificación, porque efectivamente fueron los más afectados por el conflicto armado. Es ahí donde debemos medir el éxito de la no repetición. A su juicio, ¿cuáles son las deficiencias de la paz total frente a las expectativas de la paz grande? A mi juicio, hay 5 grandes deficiencias del proyecto de paz total del gobierno actual. El primero es su ausencia de concreción y su lentitud en la implementación. Vamos por 1 año y medio de cierre de este gobierno y todavía no estamos encontrando éxito o avance en ninguna de las 9 negociaciones. Llama particularmente la atención, por ejemplo, la negociación con el ELN, que fue, si se quiere, la primera, que fue donde se dieron las primeras apuestas y donde incluso se hizo un intento que en su momento celebramos como Comité de Seguimiento y Monitoreo de tener una fuerte articulación de participación ciudadana. El no acoger esos asuntos de participación de la sociedad en esas mesas de participación ciudadana y la lentitud de la mesa, en el caso del ELN, nos hace una primera alerta como Comité de Seguimiento y Monitoreo, y es que el tiempo, los ritmos y las decisiones y resultados del proyecto de la paz total no están siendo significativos y no están contribuyendo a la paz grande. En segundo lugar, tiene que ver con los vacíos judiciales, sobre todo esa apuesta de negociar con sectores no ideológicos, con grupos armados que responden más a prácticas de control de microtráfico en las grandes ciudades, como son el Clan del Golfo, como es el Clan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Le ha demandado al gobierno colombiano una propuesta jurídica que no está equiparada en la negociación con los grupos insurgentes y contrainsurgentes, que el Estado todavía no ha podido fortalecer, y nos preocupa esa ausencia de claridades jurídicas, porque es la misma incertidumbre que entendemos que tienen los actores armados de esos grupos con mayor presencia urbana para poder avanzar en la negociación. En tercer lugar, hay 2 temas que se han incrementado en el conflicto armado en Colombia que no están siendo tenidos en cuenta en esta negociación y nos preocupa mucho como comité. De un lado, el crecimiento de las minas antipersonas en los territorios de disputa de estos grupos al margen de la ley. Es un tema que no está recogido ni en las acciones humanitarias ni en las mesas de diálogo. Y de otro lado, el incremento del reclutamiento de niñas y adolescentes, un factor que lastimosamente está creciendo en el país y que tampoco ha sido puesto en la mesa como un asunto de primer orden para dejar claridades en materia de derecho internacional humanitario y de protección a los civiles en el marco del conflicto armado. En tercer lugar, nos preocupa nos preocupa el reordenamiento del control territorial. Precisamente el país ha sido testigo que esta dinámica de que avancen los 9 diálogos ha también venido generando en el país un asunto de recomposición de control territorial, grupos armados que pretenden tener más
control, para mostrarte más fuertes ante la negociación del gobierno frente a una debilidad que persiste de la presencia del Estado en los territorios. Y en tercer lugar, nos preocupa la ausencia de participación efectiva de la ciudadanía en los territorios, y lo digo en tres órdenes. Primero, es que esto sigue siendo un diálogo de orden central, los negociadores siguen siendo del orden central, las grandes discusiones siguen siendo dadas en Bogotá, pero la ciudadanía y los territorios afectados están al margen de este ejercicio. En segundo lugar, potencia que tuvo el acuerdo de paz del 2016, de los enfoques diferenciales, hablar de mujeres, de grupos indígenas, de grupos afrodescendientes, de personas LGBTIQ+, encontramos que los 9 acuerdos de paz que avanzan no se están haciendo preguntas por enfoque de género, por violencia racista, por la situación de desplazamiento forzado, que son fundamentales. Y finalmente nos preocupa de que el proyecto de la paz total no aprendió la lección del acuerdo de paz del 2019 y sigue teniendo una gran deficiencia comunicativa. Los colombianos y las colombianas no entienden de la paz total, no saben qué está pasando, no hay mecanismos pedagógicos, y esta ausencia de pedagogía sumada a la ausencia de resultados hace que hoy haya una gran incertidumbre y decepción de la ciudadanía frente a esta manera como el gobierno actual responde a su mandato de la paz grande. Bueno, el informe prioriza 13 departamentos donde persiste la violencia por parte de actores armados ilegales. ¿Qué dice el informe sobre el impacto de estos actores en las comunidades y cómo deberían abordarse estos retos? Hay básicamente 4 impactos. El primer impacto tiene que ver con las confrontaciones que han aumentado en los territorios. Parece que una lógica de guerra, los grupos armados, justo los días más cercanos de su negociación, han aumentado su capacidad de respuesta militar y violenta para hacer una exigencia más contundente al Estado. En segundo lugar, nos sigue preocupando los civiles en medio del conflicto, los asesinatos de defensores, defensoras de derechos humanos, de liderazgos sociales, los desplazamientos forzados, los confinamientos, las amenazas, siguen poniendo a la ciudadanía en medio de esta confrontación armada. En tercer lugar, nos preocupa la ausencia de compromisos efectivos en cada una de las mesas. No hay de un lado un mecanismo de difusión que le permita a la opinión pública ir conociendo las apuestas de las mesas, los avances. Se conoce un poco más del ELN y lo que se conoce son estancamientos, pero de las otras mesas hay un desconocimiento total: qué se negocia, qué se avanza, qué se solicita, pero incluso hay una descoordinación entre mesas, entendiendo que son proyectos diferentes, entendiendo que son actores diferentes. Al hacer parte de un gran proyecto político de la paz total, creemos que esa desconexión comunicativa entre mesas tampoco nos pide avanzar con celeridad. Y finalmente nos preocupa es que en los territorios de confrontación, en estos 9 departamentos que hemos analizado, que es donde hay mayor confrontación de los grupos que están ahora en este proceso de paz total, hemos encontrado de un lado que se aumenta el control territorial, sobre todo a través de la economía, las finanzas, el microtráfico, con acción del Estado que precisamente por responder a cese bilaterales de fuegos, a ceses unilaterales, a acciones humanitarias, ha descuidado la respuesta el garante de los derechos y el desarrollo del territorio. Eso ha venido siendo copado por los actores armados. Entonces seguimos teniendo que ese control que tienen de la economía, de la movilidad, del microtráfico en los territorios, los termina, mientras no se concreticen resultados en la mesa de acuerdo, pues los termina posicionando como actores claves en el control territorial de allí. Y de otro lado, en ese asunto territorial de los 9 departamentos, nos preocupa el déficit de derechos que tiene la ciudadanía. La opinión pública conocerá en el informe como además en estos 9 departamentos hay un asunto de precarización de la vida de la gente, mayor pobreza, mayor desempleo. Todavía no se concretan apuestas interesantes que están relacionadas con el acuerdo del 2016, como son los territorios PD, como tiene que ver con las políticas de los PENIS. Toda esa respuesta estatal sigue siendo una moratoria en los territorios, y eso hace que hoy la ciudadanía, donde se están negociando estos acuerdos de paz, sea una ciudadanía más empobrecida, una ciudadanía con mayor dificultad para acceder a derechos. ¿Cuáles son los departamentos con las situaciones más complicadas y cuáles son las situaciones? Para nosotras y nosotros en el comité hay 3 departamentos con una gran crisis. Uno, los que tienen una relación directa con la negociación con el ELN, y aquí estamos hablando de Chocó y de Arauca, y la mayor crisis tiene que ver con el confinamiento de comunidades, con prácticas violatorias al derecho internacional humanitario y con acciones puntuales como secuestros, extorsiones, que es lo que crece de manera muy preocupante, y limitación a la
libertad de los individuos. En segundo lugar, nos preocupa la situación donde se están negociando los conflictos con bandas criminales, puntualmente la ciudad de Medellín, Buenaventura y la ciudad de Cali, donde encontramos un crecimiento del 300% de prácticas como la extorsión y la extorsión en los espacios urbanos como una manera de intimidar a la ciudadanía, de afectar la economía de las comunidades y de poner en jaque el bienestar y la gobernanza en los mismos territorios. Y finalmente nos preocupa altamente el Urabá antioqueño y el departamento del Cauca por la confrontación que tienen los grupos de las disidencias de las FARC, donde efectivamente el control territorial y las prácticas como el sembrado de minas antipersona y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está generando prácticas de desplazamiento forzado y una altísima situación de temor y zozobra en las comunidades. Ha hablado de la poca efectividad de los espacios participativos con las comunidades. Quiero preguntarle qué estrategias deberían implementarse para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y respetadas. Para el comité fue muy frustrante el ejercicio con el ELN. En primer lugar, se cita a una gran discusión de la ciudadanía colombiana para proponer una metodología de participación de la ciudadanía y se establece que no se abordará el tema de las víctimas, que será a posteriori. En Colombia aprendimos del acuerdo de 2016 que cualquier avance en materia de paz debe tener en el centro las víctimas, y esa no centralidad en el primer espacio del ELN ya nos genera una preocupación. En segundo lugar, esta mesa de ciudadanía hizo un trabajo muy juicioso por las regiones con diferentes grupos poblacionales y generó un documento de recomendaciones a la mesa de diálogos para que la mesa hiciera ese gran ejercicio de participación ciudadana. De eso hace ya más de un año y el documento no ha tenido ninguna efectividad en esa mesa de diálogos. Y en tercer lugar, nos parece que el diálogo sigue siendo un diálogo como de ilustrados, es decir, estamos encontrando que los pocos, que son muy pocos comparativamente al año 2016, nos parece que solo se ha convocado al del ELN, lo demás ha sido muy discreto y con muy poca participación. Ha convocado a pocos sectores de la sociedad, sobre todo sectores que tienen un alcance más de orden nacional, que son muy significativos, y lo hemos recogido en el trabajo que hace el Comité de Seguimiento y Monitoreo en los territorios. La ciudadanía, los grupos organizados de ciudadanía que están en los territorios de mayor confrontación de estos grupos armados que están hoy apostados en el proyecto de la paz total, no se están sintiendo ni reconocidos, ni sus voces están siendo escuchadas, ni se les está generando espacios de participación. El informe incluye unos llamados específicos al gobierno, a los territorios y a la sociedad civil. ¿Cuáles son esas recomendaciones, las más urgentes, que deberían implementarse de manera inmediata? Para nosotros hay 5 que son muy urgentes. La primera es que nos surge de inmediato una hoja de ruta de resultados. La sociedad colombiana requiere con urgencia que el gobierno cada de sus mesas de diálogos establezca un plan de resultados que le permita que en el marco de 18 meses que dejará el gobierno pueda entregar resultados materializables de la paz total. En segundo lugar, nos parece que es urgente fortalecer las medidas humanitarias. Hemos tenido crisis humanitarias, hemos tenido violaciones graves al derecho internacional humanitario, y eso está en el orden de que hoy requerimos que los 9 grupos en discusión pongan sobre la mesa unas reglas claras y específicas con veeduría internacional y acompañamiento ciudadano del cumplimiento del derecho internacional humanitario. En tercer lugar, hay un llamamiento urgente a poner en el centro la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres. La violencia de género con el aumento de los feminicidios, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está siendo muy fuerte, particularmente en aquellos territorios donde hay mayor confrontación de estos grupos que están hoy en diálogo, y requerimos con urgencia que estos grupos respeten la vida de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres. En cuarto lugar, nos urge generar mecanismos comunicativos. Requerimos que el gobierno nacional genere de un lado una articulación entre las 9 mesas de diálogo y desde ahí apueste a una pedagogía por la paz para que la ciudadanía colombiana pueda comprender cuál es la apuesta de la paz total y en la información cotidiana, transparente y muy pedagógica pueda identificar cómo eso efectivamente está mejorando la vida de los colombianos y las colombianas. Y finalmente nos preocupa un llamamiento puntual que hacemos, que es urgente que esta apuesta de la paz total y que es urgente que esta apuesta por responder desde ella a la paz grande tenga un enfoque territorial. Si nosotros seguimos discutiendo la paz desde Bogotá, si nosotros seguimos apostándole a acciones de la paz desde la diplomacia de la paz, pero no estamos en los territorios con acciones de transformaciones puntuales en los territorios, no vamos a lograr que allí donde hay más recrudecimiento de la violencia se pueda pasar de la guerra a la paz. ¿Qué conclusiones arroja este informe sobre reparación a las víctimas? Y en ese sentido, ¿qué tendría que priorizarse de manera urgente también? El informe ha arrojado resultados frente a reparación de las víctimas.
El primero es que hay una gran frustración en el país por la poca efectividad de los PEDEX y de los PENIS, dos programas creados precisamente para que el avance en materia de desarrollo, PEDES, y el avance en materia de sustitución de cultivos ilícitos, PENIS, lograra medirse en la medida que se mejoraba la calidad de vida para las personas en estos territorios. Son dos políticas que recogemos del Acuerdo de Paz del 2016 que están avanzando, que el gobierno actual les ha puesto un poco de acelerador frente a lo que hacía el gobierno anterior, pero todavía no hay materialización en la reparación integral de las víctimas. No estamos encontrando, por ejemplo, en territorios PENIS una sustitución efectiva en proyectos productivos que le den ingresos económicos a las personas que estaban dedicadas a esto, y en los territorios PEDES no estamos encontrando, si bien reconocemos en el informe que hoy hay entrega de tierras, que es un gran avance que tenemos, no estamos encontrando inversión y desarrollo para que esas tierras sean productivas y las personas puedan avanzar. Y de otro lado, nos preocupa frente a la reparación de las víctimas, es que, y es una crítica estructural que hacemos como comité en todo el informe, es que sentimos que el proyecto de la paz total erróneamente busca desmarcarse de la paz, del Acuerdo de Paz del 2016, como si fuera un proceso nuevo, un proceso innovador. Entendemos que tiene una impronta propia del gobierno actual, pero en Colombia no podemos desligar la paz al gran acuerdo del año 2016, y en ese orden de ideas vemos con preocupación que si bien hay una nueva ley de víctimas que fue aprobada en el Congreso en meses pasados, fue una ley que pudo ser más ambiciosa, que en materia de reparación de las víctimas quedó muy debilitada, de un lado porque le entregó muchas responsabilidades a los entes territoriales, cuando sabemos que los entes territoriales no tienen el músculo para responder a esto, pero también encontramos que en materia de reparación individual y de reparación colectiva, los avances, sobre todo en garantía de no repetición, en planes de implementación, no están avanzando con celeridad. Hoy, el grueso de víctimas del conflicto armado que esperan reparación sigue en un estado de insatisfacción, y el número de sujetos colectivos de reparación todavía no están encontrando mecanismos efectivos para la no repetición. ¿Cómo podría corregirse esta desconexión entre la paz total y el Acuerdo de Paz de 2016? Para el comité, este año y medio que le queda al gobierno nacional es una oportunidad para esto que el gobierno en cabeza de su ministro del Interior ha llamado grandes pactos, se haga un gran pacto por la paz. Un gran pacto por la paz que tenga tres factores. El primero es que haga una profunda conexión entre el Acuerdo de Paz del 2016 y los actuales acuerdos de paz en vía de acceso a la justicia, en vía de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y en vía de garantía de no repetición. En segundo lugar, nos parece que ese gran pacto por la paz debería proponerle al país una hoja de ruta un poco parafraseando lo que ocurrió en el acuerdo del 2016, que permita de manera rápida empezar a ver resultados óptimos y que este gobierno nos pueda entregar unos avances muy significativos que permita que cualquier acuerdo de paz que pase al nuevo gobierno ya tenga asuntos de avance que le permita a partir de ahí no empezar de cero. Y en tercer lugar, nos parece importante que las actuales mesas de diálogo, esas 9 mesas de diálogo, puedan tener una interlocución permanente con el sistema integral para la paz, que está confirmado por la unidad de búsqueda, por la JEP y por el Comité de Seguimiento y Monitoreo, y podamos encontrar lecciones aprendidas en el Acuerdo de Paz del año 2016 que se puedan replicar aquí. Fundamentalmente 3: la centralidad de las víctimas, el fortalecimiento de la paz territorial y las herramientas jurídicas para poder blindar el bienestar y garantizar la no repetición. No corregir ese rumbo podría estarnos abriendo la puerta a otra nueva etapa larga y dolorosa de violencia en Colombia. Para mí, como presidente del comité, hay dos grandes preocupaciones. La primera es que sentimos que el gobierno actual, que el gobierno actual en su proyecto de paz total tiene cierto tufo de autenticidad que no le permite tener una capacidad de humildad a entender que la paz no es solamente su pertenencia. La Constitución deja muy claro que la paz es un derecho de los colombianos y las colombianas. La paz debe ser una política de Estado, no una política de gobierno. Y ese asunto del gobierno, erróneo a mi modo de ver, de desmarcarse del acuerdo del 2016 y tener su propia impronta de la paz con este asunto de la paz total, lo está llevando a cometer muchos errores porque no le va a alcanzar el tiempo, no va a tener la capacidad ni política ni legislativa de crear instituciones para la paz, y también va a encontrar a la ciudadanía en un desgaste precisamente por no beber de ese acuerdo del 2016. Y finalmente, a mi modo de ver, el mayor error de ese divorcio entre la paz del 2016 y el actual acuerdo de paz, o lo que ha llamado el gobierno la
paz total, es que no estamos aprendiendo de las lecciones aprendidas del pasado. Sigue siendo de gran preocupación la afectación de las víctimas. Estamos en situaciones nuevamente de confinamiento de poblaciones, desplazamiento forzado, amenazas, asesinatos, y es que precisamente esa desconexión no nos está permitiendo hacer una lectura en su conjunto, que los territorios que hoy se están disputando, estos 9 grupos en diálogo, son los mismos territorios que se disputaron las FARC y el ELN años atrás, y que son territorios que han generado una dinámica de desatención del Estado que, si no se atienden estructuralmente, vamos a estar pasando en 18 meses a un cambio de gobierno. Estos grupos volverán a sus prácticas delictivas, de delinquir, algunos no los han dejado, y finalmente no quisiéramos que el cierre de este gobierno cerrara esta oportunidad de concretar la paz grande y volviésemos a este asunto que ya determinó la Comisión de la Verdad en el año 2022, y es que el conflicto armado sigue perviviendo en Colombia. ¿Qué mensaje le gustaría enviar usted a la sociedad civil, a las víctimas y a todos los colombianos que siguen apostándole, que siguen creyendo en la paz? El mensaje que yo quiero mandar como presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo con ocasión de este tercer informe es que la ciudadanía en su conjunto, las organizaciones sociales, la comunidad internacional y la clase política debemos exigir garantías de no repetición. Los colombianos y las colombianas estamos viendo con preocupación en los territorios que se están repitiendo los hechos más dolorosos del conflicto armado que nos llevaron a la paz en el año 2016. Y el mensaje más contundente que podemos dar con este informe es que nos surge blindar lo ganado y nos surge exigir que hay que reconocer esas afectaciones del conflicto armado, reconocer para no repetir. Este país no se permite una repetición, este país no se permite un echar atrás lo poco que hemos avanzado en materia de paz, y tampoco y mucho menos se va a permitir volver a los momentos más difíciles de la guerra. Entonces, el mensaje muy contundente que quiero dejar como presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo es que necesitamos aunar esfuerzos en la diplomacia, en la movilización social, en la legislación, en las decisiones ejecutivas para que este conflicto armado no se repita y para que el mayor legado que tengamos en la paz sean las garantías de no repetición. Pues Wilson, muchísimas gracias por esta conversación tan valiosa y pues por su compromiso con la construcción de la paz en Colombia. A todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima entrevista.